¿Te sentís culpable de no estar usando un scrub exfoliante todos los días? ¿Escuchaste que exfoliar es súper necesario y pensaste sumar un scrub a tu rutina diaria de cuidados para la piel? Espera, no lo hagas. Es una trampa. En este video te cuento qué podría pasarle a tu piel si la exfolias de manera diaria. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre la exfoliación de la piel. En algún momento se volvió muy famoso el hecho de exfoliar la piel de manera frecuente, como si fuera algo súper necesario que la piel no puede hacer por sí sola y de lo que depende el buen funcionamiento de este. ¿Se acuerdan esa época donde los exfoliantes físicos tipo los scrubs se vendían en todos lados? La gente se exfoliaba la cara, el cuerpo, los labios. No podían vivir sin un exfoliante físico. ¡Atrapada! ¡Ay! Ahora bien, ¿son buenos realmente estos productos? ¿La piel los necesita para funcionar correctamente? ¿Qué pasa si los usamos todos los días como muchos dicen que es necesario hacerlo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? De eso vamos a hablar en el video de hoy. Pero primero, ¿qué es un exfoliante físico? Un exfoliante físico es un tipo de exfoliante. Sí, existen distintos tipos de exfoliantes. Un exfoliante para la piel es un producto que ayuda a remover las células muertas de la capa más superficial de la piel, el estrato córneo, promoviendo una textura más suave, un tono más uniforme y mejorando la penetrancia de otros productos cosméticos. A los exfoliantes para la piel podemos dividirlos en químicos y físicos. Los exfoliantes químicos usan ácidos o enzimas para disolver las uniones entre las células muertas, facilitando su eliminación de manera más uniforme y sin fricción. Acá, el efecto exfoliante lo produce el producto, sin que nosotros tengamos que intervenir demasiado. Simplemente lo aplicamos sobre la piel. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los alfa hidroxiácidos, como el ácido glicólico, el ácido láctico, también los beta hidroxiácidos, como el ácido salicílico. ¿Cuáles son las ventajas de los exfoliantes químicos? Bueno, son más controlados y más uniformes en su acción. No dependen de la fuerza o la fricción que generemos al colocarlos en la piel. Suelen ser mejor tolerados si se usan correctamente. Pueden tener efectos adicionales, pueden ser despigmentantes, antiacné, antiedad, etc. Luego tenemos los exfoliantes físicos, entre ellos están los scrubs. Los scrubs contienen partículas que raspan o frotan la piel para desprender a las células muertas. Acá no hay un químico que rompa las uniones entre las células. Acá las uniones se rompen mecánicamente, al frotar. Algunos ejemplos de exfoliantes físicos. Primero, como dijimos, los scrubs, que son estas cremas con gránulos. Luego, otros ejemplos de exfoliantes físicos son los cepillos faciales, esponjas, etc. Este tipo de exfoliantes tiene desventajas muy claras, a las que debemos estar muy atentos. Pueden ser abrasivos, dañar la barrera cutánea y causar microlesiones, sobre todo si se usan con demasiada frecuencia o con mucha fuerza. Imagínense tener una crema con gránulos raspando, frotando, rompiendo la piel. Nada puede resultar de eso si la usamos de manera demasiado fuerte o demasiado frecuente, ¿no? Este tipo de exfoliantes no son recomendables para pieles sensibles, con acné activo, rosácea o eczemas. Se imaginarán por qué. Imaginen pasarle una crema con gránulos que raspen a una piel con granitos, una piel sensible o una piel con rosácea activa. Nadie quiere hacer eso. Para que se entienda bien gráficamente, ubiquémonos en la piel y en sus diferentes estratos. Esta es la piel. Tiene su porción más superficial, que es la epidermis. Y luego más abajo tenemos la dermis y la hipodermis. Cuando usamos un exfoliante del tipo que sea, nos enfocamos en la parte más superficial de la piel, la epidermis. Más específicamente en su porción más superficial, que es la que tocamos cuando nos tocamos la piel, llamada estrato córneo. El estrato córneo está formado por células achatadas, sin núcleo, muertas, muy importantes. Actúan como barrera para protegernos de cosas que quieran entrar a la piel y cosas que quieran salir de la piel y que no debamos perder, como por ejemplo el agua. A veces sucede que este estrato córneo se engrosa, se puede engrosar demasiado, y el uso de exfoliantes puede ayudarnos a reducir ese espesor para hacer que la piel vuelva a estar luminosa, suave,
más agradable a la vista y al tacto. Dijimos entonces que los exfoliantes químicos actúan liberando estas células gracias al accionar químico del exfoliante. Lo aplicamos, las uniones se rompen, las células se caen. Es mucho más ordenado y el grado de exfoliación que genera está determinado por las características del activo. Activos más fuertes harán una exfoliación más profunda. Activos menos fuertes harán una exfoliación más suave. Esto permite hacer una exfoliación controlada y no pasarnos, cometer errores al exfoliar demasiado la piel. Ahora bien, los exfoliantes físicos, como por ejemplo los scrubs, actúan distinto. El grado de exfoliación que generan depende de las características de la partícula que tengan en su fórmula. Si son más o menos grandes, más o menos robustas, mayor o menor capacidad de romper la piel y de la fuerza que nosotros generemos. No es lo mismo pasarse un scrub suavemente que frotarlo con muchas ganas sobre la piel. Se imaginarán qué puede pasar si hacemos esto último. Mejor no lo intenten, háganme caso, no vale la pena. Todos hemos visto o escuchado personas en internet recomendando el uso frecuente o incluso diario de un scrub. Todos hemos visto esos videos donde se los pasan por la cara como si fueran una crema hidratante y dicen tener la piel más linda que nunca, luminosa, más joven, sin granitos. Todo producto de exfoliarse la piel todos los días. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué pasaría si usan un exfoliante físico todos los días sobre la piel? No se preocupen, si no se pusieron a pensarlo, yo lo pensé por ustedes y se los cuento en este video. ¡Qué agradable sujeto! Dijimos que los exfoliantes físicos tienen como objetivo romper y desprender porciones de capa córnea a nivel de la epidermis, para dejar la piel más suave, más luminosa, más agradable. También dijimos que la capa córnea juega un rol muy importante para mantener la piel saludable, protegida de cosas que quieran penetrarla o componentes necesarios de la piel que puedan perderse. Además, debemos tener en cuenta que la capa córnea no mide 1 kilómetro. Exfoliarla de manera constante en algún momento hará que nos quedemos sin capa córnea. ¿Y qué sucede si nos quedamos sin capa córnea? No debemos llegar a quedarnos sin capa córnea. Supongamos que ustedes vieron un TikTok de una chica que dice que usar un scrub todos los días es lo mejor que le sucedió para su piel y quieren seguir su ejemplo. Se compran un scrub y planean usarlo todos los días. ¿Qué va a pasar con su piel? Esto se va a poner feo. Bueno, imaginemos, planteemos el escenario. Una piel normal, que no tiene acné activo, que no tiene rosácea, ni eczemas que puedan empeorar por usar un scrub. Hablemos de una piel sana, que incorpora un scrub en su rutina. Un scrub en su rutina de manera diaria. Día 1. Sentís que hiciste todo bien. Usas un exfoliante con gránulos. Frotás con fuerza, 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 porque querés que la piel quede lisa, sin textura, limpia en profundidad. Y sí, al principio se siente lisa, suave, pulida. ¡Súper! Pero acá ya se cometió el primer error. Removiste no solo células muertas, sino que también queratinocitos inmaduros que no estaban listos para ser removidos. Generaste daños en el estrato córneo. Esa capa protectora que dijimos actúa como una especie de muro de ladrillos para evitar que cosas se puedan meter en la piel y que cosas necesarias se puedan perder de esta. Como consecuencia de la alteración en la función de barrera, empezás a perder agua. Aunque, como es poco y la piel previamente no estaba alterada, no lo notás. Producto de este daño que se generó, se activa una leve inflamación en la piel para reparar el daño. La piel se pone colorada, que es algo bien típico. Por suerte no dura mucho y a las pocas horas la piel luce normal nuevamente. Día 2 de usar el scrub. Micro lesiones invisibles. Frotás otra vez. Quizás lo haces más tiempo o con más presión porque ayer funcionó. Recordemos que la piel ya estaba levemente inflamada.
Ahora se producen microfisuras en la superficie de la piel. Son microscópicas, pero desencadenan una respuesta inmune. Los queratinocitos activan la liberación de citoquinas proinflamatorias. La piel se pone todavía más roja que el día anterior y empieza a sentirse caliente y algo sensible. Esta inflamación dura más que el día anterior, que a las pocas horas resolvió. Seguiste usando el scrub. Ok, día 3. Inflamación establecida. Ya hay un proceso inflamatorio instalado. Es un proceso que no siempre se ve, pero sí se siente. La piel está siendo agredida todos los días y esto empieza a pasar factura. Esta protección que antes tenía, que era el estrato córneo grueso y fuerte, ya no está. Esto lleva a que se produzca ardor leve al aplicar productos, sensación de tirantez o picazón, por ejemplo, después de lavarnos la cara. Hay también un aumento en la reactividad. La piel se vuelve sensible a lo que a lo mejor antes toleraba sin ningún tipo de problema. A lo mejor tu serum favorito de retinoides o ácidos que eran bien tolerados y ahora los aplicas y la piel se te prende fuego. También hay alteraciones en el manto ácido protector de la piel, afectando el equilibrio del microbioma. Hay una disminución de las bacterias buenas y un aumento de otras más inflamatorias. También aumenta el riesgo de sufrir brotes de acné, rosácea y otras dermatosis. ¿Les parece una buena idea seguir usando el scrub de manera diaria? Después de ver todo esto que le está pasando a la piel, hay personas que deciden seguir, que eligen seguir exfoliando la piel. Y bueno, lo que puede pasar es lo siguiente. Día 4. Barreras debilitadas. La piel no solo está deshidratada, sino que hiperpermeable. Los lípidos intercelulares, ceramidas, colesterol, ácidos grasos, ya no están equilibrados. La piel no puede regenerarse entre exfoliaciones, porque las estamos haciendo todos los días, y esas grasas normales y fundamentales para mantener la piel sana se pierden en gran parte. La exfoliación mecánica barrió con las grasas de la piel y estas no pueden ejercer su función. Las grasas en la piel forman una barrera que evita que se pierda agua. Al no estar más esta barrera, la piel permite que el agua se pierda, se evapore y termina deshidratándose. No tiene nada que retenga la hidratación. Su barrera contra la deshidratación está rota. En este punto aparecen rojeces más visibles, pápulas inflamatorias o incluso microlesiones sangrantes. El sistema inmune innato de la piel se activa. Empiezas a notar que tu piel ya no se ve bien, aunque la limpies. La textura es rara, tirante, apagada, con zonas sensibles o incluso lastimadas. Aún así, hay gente que sigue exfoliando. Pasemos al día 5. Día 5 de exfoliar la piel todos los días con un scrub. Desgaste y caos. La piel ya no sabe qué hacer. Intenta protegerse contra una agresión que no logra comprender. Hay mucha inflamación, hay una queratinización desorganizada que lleva a que las células de la piel no maduren bien y su función se ve alterada. Por otro lado, la inflamación activa enzimas que afectan a la dermis, la porción de la piel que está más por debajo. Se pierde colágeno y elastina de manera silenciosa. Sí, como escucharon. La inflamación puede llevar a que el colágeno y la elastina comiencen a dañarse. ¿Qué da esto como resultado? La aparición de arrugas y líneas de expresión. Si a todo esto le sumamos la pérdida tremenda de agua que está teniendo la piel, producto de haber dañado su función de barrera, aparecen líneas de expresión prematuras y pérdida de turgencia. Dios mío, es tremendo. ¿No les parece? Una piel coloradísima, que arde, que se deshidrata, que luce más avejentada. Es momento de cortar con la exfoliación. Y lo terrible no termina acá. La inflamación puede también estimular la síntesis de pigmento. A todo esto que dijimos que pasaba, súmenle la aparición de manchas. Estoy cansado, jefe. Pero no pasa nada, no pasa nada. La vida es una. Sigamos exfoliando, que a la piel le hace bien. Escuchamos de una chica en TikTok. Sigamos. Día 6. Piel en crisis. Ahora la barrera está rota. Literalmente. Prácticamente no hay barrera. Te arde el agua. Te arde el protector solar. Tu crema de 100. Tenés zonas irritadas, rojas, con ardor constante. El riesgo de una dermatitis irritativa o alérgica de contacto se multiplica. Ya no tolerás los exfoliantes químicos
ni físicos, ni siquiera activos como la niacinamida o el ácido hialurónico. El círculo vicioso se consolida. Cuanto más intentás arreglarla, más la irritás. Parece tremendo llegar a este punto, pero muchas personas creen que este es un proceso necesario y continuar exfoliando hará que todo se solucione. Algunas personas asocian este proceso caótico, proinflamatorio, con la famosa purga. Nada tiene que ver con la purga, en lo absoluto. Claramente, habría que parar con la exfoliación, pero sigamos un día más. Lleguemos a una semana de exfoliación para más placer. Día 7 de exfoliaciones diarias. La piel colapsa. Llegas al punto donde tu piel entra en modo de emergencia. Empeoran dermatosis preexistentes. Por ejemplo, si tenías rosácea, tu rosácea está prendida a fuego. Si tenías dermatitis seborreica, tu dermatitis seborreica está en un estado calamitoso. Ni hablar si tenías tendencia al acné. Aparecen capilares rotos, manchas rojas persistentes, zonas engrosadas o endurecidas. Aumenta el riesgo de infecciones, lo que puede llevar al desarrollo de cuadros tales como el impétigo. Creo que no es una buena idea usar un scrub todos los días, ¿no? ¿Por qué lo dice tan brusco? Es cierto, es cierto. A veces queremos que nuestra piel se vea más luminosa, se sienta más suave o luzca más linda. Y no está mal incorporar exfoliantes a nuestra rutina. El tema es cómo los usamos. Pasemos a algunas recomendaciones que quiero dejarles respecto al uso de exfoliantes, porque no debemos demonizar. En caso de querer sumar un exfoliante a su rutina, les recomiendo que incorporen un exfoliante químico por sobre uno físico. Los exfoliantes químicos que podemos encontrar en geles de limpieza, serums, cremas, etc., son mucho más seguros, dado que su acción no depende, en parte, de cuán fuerte o rápido los apliquemos sobre la piel. En caso de querer sumar un exfoliante a su rutina, pregúntense primero, ¿me hace falta realmente? ¿En qué me sumaría tener un exfoliante? ¿Lo hago porque lo necesito o porque creo que me hace falta? Importantísimo. En caso de sumar un exfoliante a su rutina, asegúrense de que su piel lo tolere. Como vimos, los exfoliantes pueden alterar la función de barrera de la piel. Si nuestra piel ya tiene alterada la función de barrera, sumar un exfoliante puede ser como echar leña al fuego. No vale la pena ni tiene sentido. En caso de que ya estén usando un exfoliante y quieran tenerlo en su rutina sí o sí, a pesar de lo que diga Simón, compleméntenlo con un hidratante, con un producto que ayude a reponer aquellas cosas y componentes clave que la piel puede estar perdiendo: agua y lípidos. No se olviden de usar también mucho protector solar y escuchar a su piel. Ella les va a decir hasta dónde exfoliar y cuándo sería necesario apretar el freno. Teniendo en cuenta su tipo de piel y sus necesidades, el riesgo de meter la pata será menor. ¿Recomiendo los exfoliantes físicos? Sí, no, ¿sirven para algo? A ver, de poder elegir, me voy a quedar siempre con los exfoliantes químicos, porque son más seguros. Como les mencionaba antes, de indicar un exfoliante físico, lo indicaría para el cuerpo: talones, espalda, rodillas, codos, etc. Zonas de piel donde la capa córnea es mucho más gruesa y el riesgo de dañar la función de barrera es menor. Si disfrutás de usar un scrub en la espalda o una esponja en los talones, no está mal. No es lo mismo que hacerlo en la cara. Igualmente, asegúrate de usar un buen hidratante después y no sobreexfoliar. Cuando parezca alguna molestia o incomodidad, es momento de detenerse. A lo que voy es que no hace falta que vayas y tires tus exfoliantes físicos después de ver este video. Mejor, usalos en zonas de piel gruesa, que no corran riesgo de lastimarse al usarlos. En la cara, mejor los químicos. Y solo si tu piel los necesita y los tolera. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿usan exfoliantes? ¿Qué tipo de exfoliante tienen en su rutina? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.